El primer informe que se va a leer será el de la Comisión de Portavoces, que es el único que se debe votar. Y si alguien tiene que decir algo al respecto, pues cuando se termine de leer se dará un pequeño tiempo y después se leerán los respectivos informes de las 5 comisiones que hay en COESPE. Le damos paso a la persona que va a ver el... Ramón, ¿dónde está don Ramón? ¿Está usted aquí? Pues puede usted comenzar. Buenos días. Bueno, vamos a intentar hacer la presentación de este informe de una manera más dinámica, resaltando primero aquellas cuestiones más importantes, porque entendemos que os ha llegado, lo habéis podido leer, lo habréis discutido en los territorios y también porque hay que actualizar algunas cuestiones. Esta asamblea pues la tenemos en circunstancias que son en parte mejores que la pasada, porque disponemos de una organización que se ha ido asentando, que ha sido capaz de articular comisiones de trabajo que han ido trabajando de manera cada vez más regular, consiguiendo pues sacar comunicados de manera periódica, crear comunicación de manera periódica sobre lo que desarrollábamos. Y en este entorno hemos sido capaces de mantener la organización y la lucha. Tenemos ahora un gobierno que es retóricamente menos agresivo respecto a gobiernos que han habido en el pasado. Pero a pesar de ello, continuamos viendo cómo las pensiones siguen siendo atacadas. Enfrentamos un problema de fondo que va mucho más allá de nuestras fronteras. Un problema que confronta a la mayoría de los pensionistas con el sector bancario. Un sector que ese sí que gana siempre las elecciones, porque haya la formación que haya en el poder o en el gobierno, consigue mantener y ampliar sus privilegios. Los bancos ganaron este último año 25.000 millones solo en comisiones. Es decir, no produciendo simplemente apoderándose de la propia monopolio de gestión que tienen este sector bancario cada vez más concentrado, en que muy pocos bancos, 4 bancos, controlan el 70% de los depósitos del país y que esto se refleja en otra cuestión que ya hemos explicado, que es el maltrato a la gente mayor, el alejamiento en la mayor parte ya de los municipios de España ya no tienen agencias bancarias, mientras que se mantiene la obligación de cobrar la pensión a través de los bancos. Esta es una situación que nos tiene que hacer conscientes de que estamos en un momento defensivo y que hemos de situar muy bien que ahora estamos acumulando fuerzas frente a un proceso que nos es adverso y no confundirnos. Un dato para que tengáis conciencia de cómo están retrocediendo las cosas. Mirad, en 1975, cuando la mayor parte de nosotros éramos trabajadoras y trabajadores activos, del pastel del Producto Interior Bruto, el 62,9% iba a los salarios. Este año, lo que va a los salarios es el 49%. Es una tendencia en que los capitalistas, porque es la otra parte del pastel, tienden a acaparar cada vez una parte mayor. Por tanto, no nos confundamos. Estamos a la defensiva. ¿Y por qué es importante esto? Porque en una situación defensiva lo importante es acumular fuerzas. Es ser capaz de resistir, de no perder más de lo que te quieren quitar. Y no lanzarse, digamos, a una lucha frontal en que te cortan la cabeza.
porque en esa lucha frontal lo tenemos muy complicado. Mirad, lo tenemos complicado porque en el campo de la cultura general, esta se genera a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, el propietario principal de MediaPro y el propietario principal de Prisa es BlackRock. El mismo fondo de inversiones que pretende apoderarse de las pensiones privadas en este país. Y, por tanto, hay un mensaje continuo de que las pensiones no son sostenibles, de que los pensionistas son unos privilegiados, de que no hay nada que hacer, de que nos quedemos en el sofá. Y frente a este mensaje, estando a la defensiva, hemos de luchar. Y hemos luchado. Y en este periodo, aquellos que nos daban por muertos o que intentaban romper el movimiento, fracturarlo, desanimarlo, ya no hacía falta salir a la calle, ya dejadnos solos en las instituciones que lo arreglaremos todos. No deis la lata desde la calle. Pues han encontrado un movimiento que ha persistido y que ha luchado, y atención, se ha mantenido unido. Hemos conseguido, en esta situación, minorizar los recortes. Aquellos que querían que las pensiones quedaran desconectadas del IPC no lo han conseguido. Tampoco nosotros hemos conseguido el IPC total, pero hemos conseguido recuperar una parte. Hemos conseguido que se obligara al gobierno a realizar una auditoría para romper el relato de la que las pensiones son insostenibles. No hemos conseguido que la hicieran, porque se van tomando su tiempo. Mientras siguen privatizando diciendo que no son sostenibles, pero no lo demuestran. Hemos conseguido también que se hiciera un decreto, el 2/2023, reduciendo en un 3% la brecha de género. Pero, por otra parte, a la vez que tiraban ellos para atrás frente a nuestra presión para cerrar la brecha de género, se inventaban aumentar los años del cómputo de cotización que castiga sobre todo a las mujeres. Y, por tanto, aquello que te dan con una mano, te lo quitan con otra. Hemos conseguido que se estableciera por ley mantener la tasa de sustitución. Es una victoria importantísima que les pone muy nerviosos. La tasa de sustitución es que entre el último salario y la primera pensión, la pensión tiene que ser como mínimo del 80% en este momento. Y lo hemos conseguido que lo escribieran. Ya vemos ahí toda la legión del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo, diciendo que eso es insostenible, que eso se tiene que cambiar. Lo hemos metido. Y si lo intentan sacar, vamos a tener al menos ese dique de contención en esta cuestión. Hemos también conseguido, y esto no está en el informe, pero es algo que ha ocurrido después, que se reconozca a aquellas personas que estaban en formación, becarios, aprendices, etcétera, que la formación cotiza a la Seguridad Social. Y es una batalla importantísima. Y la hemos ganado nosotros, para el que lo ha planteado el movimiento pensionista, esta cuestión. Y la ministra tuvo que ceder en esta cuestión. Ceder en el tema de principio. Pero ahora nos salen con otra. Y es que sí, van a tener derecho a la pensión. Aquí, en mi universidad, tenemos becarios de 35 y 40 años, no penséis, que son gente que está ahí y que llevan de becarios montones de años. Y dicen, sí, ahora eso va a poder contar para tu pensión, pero tienes que cotizar, tienes que pagar tú. Con todo el cinismo. Es decir, lo que han hecho ha sido eximir a la patronal de pagar la cotización que generaba la prestación de trabajo. Pero mirad, eso es un elemento positivo, porque a veces nos quejamos de que los jóvenes no están a nuestro lado, todavía. Pero mirad, este conflicto estoy seguro que va a acercar a muchos jóvenes al movimiento pensionista. Porque claro, ¿qué van a plantear? Muchos jóvenes, muchos trabajadores, que lo que van a plantear es que quieren que el tiempo trabajado conste como tiempo de trabajo
y quieren que sea la patronal y el gobierno, en todo caso, quien pague ese desastre de haber permitido ese trabajo de forma fraudulenta. Porque es fraude, es trabajo. Estas formas de aprendizaje no eran más que contratos subterfugios para que las empresas pagaran menos por el ejercicio del trabajo. Bien, por tanto, hemos conseguido cosas y podemos estar orgullosos y decirle a la gente que no hemos conseguido todo nuestro programa, pero gracias a la lucha hemos conseguido algunas cosas. Y si no hubiéramos peleado, esto tampoco lo hubiéramos conseguido y estaríamos en peores condiciones. Ahora bien, mirad, el escenario que tenemos por delante es terrible. Las expectativas de crecimiento dentro de la Unión Europea son para el 70% de los países menos del 1%, el 0,3% en Alemania. ¿Y qué tiene que ver esto con las pensiones? Os lo explico, mucho. Porque las pensiones se pagan con salarios. Y si hay recesión y un aumento de menos del 1% en un momento que hay una inflación de caballo, y inflación no la provocan los salarios, la provocan el Banco Central Europeo o la Reserva Federal fabricando dólares a mansalva o euros a mansalva. Con esa inflación quiere decir que va a haber una recesión. Y una recesión quiere decir que la gente se va a la calle. Y nuestras pensiones se pagan con salarios, salarios de hoy. Y si mañana se van millones de trabajadores y trabajadoras al paro, vamos a tener un problema con las pensiones. Claro que hay otras soluciones. Hay la solución de reformas fiscales. Hay la solución de políticas que induzcan a la actividad económica. Pero, de momento, las políticas van en otra dirección. Las Next Generation han sido un fracaso. No han reactivado la industria ni la han modernizado. Y han aumentado la deuda. Y eso genera también otro problema. Porque ahora Europa nos dice que esa deuda hay que devolverla. Y debemos el 160% del PIB nacional. Y claro, devolver quiere decir recortes, menos prestaciones, menos acción pública. Al mismo tiempo, estamos viendo cómo esas políticas comunitarias están destruyendo el poco tejido productivo que tenemos, por ejemplo, en el campo, generando una situación de monopolios que lleva a la ruina a los campesinos. ¿Para qué? Para que tengan que vender sus tierras a que no adivináis a quién. A BlackRock, que ya es el primer terrateniente en el Estado español. Más que los señoritos y que los nobles de Andalucía. No, el primero ya no es eso, eso era en los años 70. Ahora el principal tenedor de tierras es BlackRock. Y no tiene bastante. Quiere seguir, quiere continuar, quiere arruinar a más campesinos. Y para ello destruye nuestro sistema agrario, arruina a los campesinos para que tengan que ceder sus tierras a precio de saldo. Estamos en una situación en que el horizonte es muy complejo. No me puedo extender porque no tengo mucho tiempo, pero el escenario, si siguiéramos... Otro tema importante, el tema de la guerra. Mientras nos dicen que no hay dinero para la sanidad o para las pensiones, resulta que se dobla el gasto militar. Y para eso no salen los comisarios de Bruselas, los hombres de negro, para decir que no hay dinero. Para eso se ve que sí hay dinero, para sembrar muerte, para destruir tejido productivo, para destruir alimentos, tierras, para matar gente. Y en este escenario, como os podéis imaginar, no hay que ser muy listo para saber que vamos a tener enfrente un periodo en que vamos a tener que pelear duro y con inteligencia. Pelear con inteligencia quiere decir que no necesitamos crearnos más enemigos. Porque cuando alguien genera un movimiento, inmediatamente viene gente a decirte, uy, qué reformistas que sois, qué poco ambiciosos. Oye, si en lugar de salir un día a la semana declaráis la huelga general permanente, igual acabamos
Pero claro, nosotros tenemos que medir lo que hacemos para que no se vacíen las plazas, para que cada semana siga habiendo gente. Tenemos que agudizar nuestro ingenio para hacer comunicados que lleguen a la gente. Tenemos que agudizar nuestro ingenio para sumar gente a la lucha, para levantarla del sofá, no para provocar el desánimo y la desesperación. Tenemos que desarrollar acciones que sirvan para sumar, por ejemplo, todo lo que hemos desarrollado en unidad de acción, con otros movimientos que no son el nuestro, del movimiento pensionista. Porque si nos quedamos en la pelea de barrio, lo que vamos a hacer es desanimar a la gente. Y hay que poner por delante lo que tenemos en común, que es mucho. Tenemos algunas diferencias con algunos de los movimientos, pero la mayor parte, el IPC, la brecha de género, tenemos un proyecto común, que es el que necesita la gente. Y, por tanto, tenemos que persistir y tenemos que tender la mano para incorporar más gente a la lucha. Eso sí, con el propósito que tiene COESPE de ser la coordinadora de todo el Estado. Por eso hemos planteado también esta asamblea como una asamblea de suma, para que se incorporen a nuestro movimiento, que es democrático, es transversal, es abierto, todas aquellas plataformas que quieran hacerlo, siempre que compartan el programa. E intentar resolver con más unidad el problema que se nos viene encima, que esto no es una pelea de patio de colegio, es que van a por nosotros. Compañeras y compañeros, si bajan las pensiones, algunos de vosotros y vosotras igual ya no estáis en la próxima asamblea, porque vuestras condiciones de vida empeorarán y de la gente que sale a las plazas. Estamos haciendo una pelea por sobrevivir y también para que sobrevivan nuestros hijos. Porque en este escenario también hay una parte mala. Van a llover chuzos, enterémonos. Pero hay una parte buena. Cuando llueven chuzos, los que se sientan en el sofá se van a sentir incómodos y se van a ver impelidos a tenerse que mover, a tenerse que levantar. Y uno puede pensar, no, es que está muy... Mirad, se está discutiendo en el Parlamento Europeo sobre volver a meter la obligación de hacer la mili. Igual esto sí que hace espabilar a algún joven. No tienen soluciones para la agricultura desde Polonia a Portugal. Y los campesinos, a veces desorientados, a veces sin saber cuál es la causa de sus problemas, pero salen y ocupan las carreteras. Nuestro movimiento, a pesar de las concesiones que se han hecho, y a pesar de haber sido repetidamente invitados a disolvernos, porque ya no hacíamos falta, ha persistido. Y no solo ha persistido, sino que ha aumentado su capacidad de organización. Tenemos por delante la necesidad de reafirmarnos en nuestro programa, porque es un programa que moviliza, que levanta a la gente. Ampliemos, corrijamos, pero hemos acertado en esto. Segundo, hemos acertado en algunas de las acciones que desarrollamos. Y estas acciones hay que mantenerlas, porque la persistencia, no podemos caer, hombre, es que llevamos 2 años y no hemos conseguido. No, hemos conseguido. Y lo que hacemos los lunes al sol hay que intentar mantenerlo. Os planteamos, es necesario mantener la unidad de acción con los otros movimientos pensionistas. No podemos caer en peleas de patio de colegio. Si estamos de acuerdo en programa, tenemos que aparecer en la opinión pública juntos y fraternalmente y al mismo tiempo invitarlos a que se incorporen con nosotros. En cuarto lugar, necesitamos alianzas con otros movimientos sociales. Necesitamos alianzas con la gente que están desahuciando, ahora porque no pueden pagar los alquileres, con la gente que lucha por la sanidad, con la gente que lucha por Palestina, y lo estamos haciendo, y tampoco estamos inventando nada, porque antes de tomar la decisión en la coordinadora, ya nuestra gente está luchando por todas estas cosas, de manera creativa. Pero hay un elemento muy importante. Nosotros somos de los pocos movimientos articulados a nivel del Estado. Los movimientos sociales frecuentemente son utilizados como una piedra que se tira al oponente político cuando molesta.
Pero cuando cambia la marca electoral o se tranquilizan las cosas, el movimiento se desconecta, se le quita el fusible y para casa, y cuando os necesitemos os volveremos a llamar para estar en la calle. Y el movimiento pensionista tiene autonomía, pero estamos solos y necesitamos que sanidad, vivienda, los jóvenes se organicen también autónomamente, por encima de las coyunturas. Que las acciones que convoquemos tengan programa. No es porque está muy mal la sanidad, no, es que queremos que acaben con las privatizaciones, se nacionalice, contraten gente, etc. Programa y organización. No es una ente indefinida quien convoca la movilización para que luego la prensa la pueda ignorar. Tiene que haber un sujeto coordinado que sea capaz de dar la batalla y de ganarla. Y de ganarla para la gente que necesita ese cambio de medidas. En este sentido es lo que os proponemos, seguir, continuar, siendo un movimiento de resistencia que aprende científicamente. Lo que nos sale bien lo repetimos, lo que nos sale mal lo abandonamos. No por fijaciones ni peleas entre nosotros o cuestiones personales, sino sobre la experiencia de lo que funciona y no funciona. Y sobre aquellas, y hay cientos de experimentos de acciones que se han desarrollado durante estos 3 años, colectivamente. En este informe que hemos realizado entre Paqui, entre Damián y yo mismo, los 5 que hemos quedado, los 3 de los 5 que hemos quedado, esperemos que los próximos lleguen al final todos, pues estamos relatando aquí todo un montón de acciones que se han hecho, de acciones en los territorios, en Andalucía, en Canarias, en Asturias, en Cataluña. Habrá que recoger de toda esta cuestión aquello que funciona, repetirlo y ampliarlo. Y lo que no funciona, analizar por qué no funciona, corregirlo y seguir a la ofensiva. Me están planteando pues que tenemos ya poco tiempo. En todo caso, recordar también, dentro de las diversas movilizaciones que hemos hecho, que las tenéis aquí escritas, las acciones que hemos desarrollado también en solidaridad con otros movimientos. En particular con el movimiento sindical, con los trabajadores de Cádiz, que siguen en lucha y siguen procesados, con los jóvenes de Zaragoza procesados por la ley Mordaza y que mañana puede ser cualquiera de nosotros el que sufra esta represión, y con la causa que en este momento tenemos del pueblo de Palestina. Porque es verdad lo que dice la Comisión Internacional. Si permitimos el genocidio, el asesinato impune, le estamos diciendo a quienes tienen el poder que tienen carta blanca para llevarnos por delante a cualquier colectivo humano, sean niños, sean palestinos, sean mujeres, sean... estamos autorizando a que una parte de los que tienen el poder pueda disponer de las vidas de las personas. Y perdonadme porque no ha habido manera de sintetizar. Os proponemos estas ideas y este documento a votación Se abre un turno de palabras, primero antes de votar, por si alguna compañera o compañero quiere decir algo. Gracias. A ver, yo quería decir de tu exposición, Ramón, vamos, que es de la Comisión de Portavoces. Siempre me pregunto que se puede hacer más en transparencia y se puede hacer más en horizontalidad, porque hay compañeros que dicen que la COESPE es demasiado vertical. Entonces, si vamos a invitar a gente que venga, a mí me gustaría que viniera a una organización horizontal, no vertical, porque yo no la comparto, que sea vertical. Con la unidad de acción, yo no sé cuándo se decidió que eso se hiciera,
Y a mí me gustaría que de eso tuviéramos más noticia y más explicaciones, porque te puedes levantar un día y encontrarte con un documento escrito y firmado por la Unidad de Acción y dices, anda, ¿y esto? ¿Esto? ¿De dónde ha salido? ¿Esto cómo ha sucedido? ¿Qué debate ha habido ahí en ese grupo de la Unidad de Acción? ¿Me entendéis, verdad? No me quiero alargar. Esas dos características, transparencia y horizontalidad, nos hará más creíble a la sociedad, y más creíble a los jóvenes, y más creíble a las mujeres, y más creíble a las plataformas del Estado. Gracias. Bueno, pues nada, yo lo que quería decir, más que nada, ampliar un poco más el informe de portavocía, porque de hecho hemos quedado de acuerdo, ¿vale? Pues el gran trabajo que han hecho todas las plataformas de COESPE, todos los territorios, recordar el encuentro que se celebró en abril del año 2022 en Asturias, en otro encuentro que se trató sobre el tema de las pensiones mínimas en Valladolid, el 10º aniversario de Canarias que se ha celebrado este año aproximadamente entre final de enero y febrero, principio de febrero, el de Murcia, por supuesto que también fuimos invitados. A todo esto hemos sido invitados los portavoces de COESPE. El de Murcia, que fue en el año 2022, también el de Sueca, el 31 de marzo de 2023, que también celebraron el 5º aniversario. Sin olvidar también a Chátiva, que también fuimos invitados. Ahí les fallé yo a los compañeros. O sea, el gran trabajo también que están realizando los compañeros y compañeras de Aragón. Sois todos en general, estáis haciendo un gran trabajo desde vuestra plataforma y yo creo que sí era conveniente de nombrarlo hoy aquí en esta sexta asamblea, porque en el fondo incluso podemos ser muchísimo más fuertes, pero no nos vamos a olvidar de la contracumbre de Granada, donde aquello fue un exitazo, porque es la realidad. Trabajaron compañeros y compañeras de organización, de comisión de mujer, y las compañeras y compañeros de Andalucía, que trabajamos muchísimo, y tuvimos la suerte de que fueron muchísimos territorios, acudieron a esa contracumbre y saben perfectamente de que fue una gran manifestación. Y por supuesto, no me voy a olvidar yo hoy, perdona, dame la voz porque como portavoz estoy hablando a continuación del informe, o sea, de este punto. No nos podemos olvidar que nosotros se creó la Comisión de Mujeres en el año 2018. Fuimos muchísimas compañeras que estuvimos trabajando constantemente y teníamos, efectivamente, Marisa, teníamos la intención de hacer un encuentro de mujeres. Quizá en aquella época era de tomar pues una cerveza o lo que fuera, pero en el momento que tuvimos la oportunidad de celebrar el primer encuentro de mujeres, veíamos necesario de que se tratara sobre la brecha de género, en la situación que nos encontramos muchísimas mujeres. El 60% de pensionistas son mujeres. Y sabemos perfectamente que cerca de 4 millones de pensionistas, o sea, mujeres, no perciben una pensión ni siquiera llegando al salario mínimo interprofesional. Compañeras, que somos muchas de las que estamos aquí, que acudieron a ese encuentro, que trabajaron en esos grupos de trabajo, presentando propuestas, dándonos ánimo unas a otras para celebrar el segundo encuentro de mujeres, porque aunque no lo creáis, era necesario. Y además un encuentro de mujeres no quiere decir que dejemos a los compañeros a un lado. Al contrario, nosotros le tendemos la mano y decimos que vayamos todos juntos, pero sí necesario un encuentro, porque esto, aunque no lo creáis, ha fortalecido a COESPE, porque hasta hace pocos días,
Resulta de que estábamos también, bueno, un programa que hubo y también estaban hablando sobre el encuentro de mujeres. O sea, que todavía tiene esa visibilidad este encuentro. Y compañeras, a todas estas compañeras que asistieron a ese encuentro, yo desde aquí le pido un aplauso porque fueron muy fuertes, valientes y estamos luchando por algo muy necesario en esta COESPE. Podemos seguir manifestándonos en las plazas todos los fines de semana, pero yo creo que tenemos que hacer un poquito más contundente. No podemos seguir paseándonos, porque nos estamos paseando cuando vamos a las manifestaciones. Tenemos que ser un poquito más contundentes en acciones, me refiero, perdón. En acciones tenemos que ser un poquito más contundentes porque no nos toman en serio en ningún sitio. Aquí en Madrid en el año 19 escuché yo a la Guardia Civil y a la Policía Armada cuando nos estamos manifestando. Dice, con los abuelos no hay que tener mucha preocupación, ellos van paseando a su modo. Dice, lo que hay que tener en cuenta son los que vienen detrás, que son los mineros de Asturias, creo que fueron en ese año, se manifestaron. Eso lo estaba diciendo la Guardia Civil y la Policía Armada, que lo escuché perfectamente. Por eso digo que tenemos que intentar, o por lo menos plantearnos, de ser un poquito más contundentes en la medida que podamos. ¿Vale? Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego. Bueno, yo todavía estoy temblando con la arenga que ha soltado Ramón. Lo siento porque yo estaba esperando una evaluación de su mandato o de sus mandatos. Me he encontrado con una arenga que el que más y el que menos ya sabe los datos. Manejamos absolutamente todo lo que Ramón ha expuesto. Me parece bien que se exponga en la calle, pero aquí veníamos a evaluar, a transformar esto, a darle una, no sé, algo nuevo, ¿no? Y he visto eso. Lo siento, Ramón, pero yo quería haber visto la memoria de los portavoces. Primero, cómo se ha llevado la coordinación de los portavoces. Al ser 5, me imagino que habéis tenido dificultades. Esto es algo nuevo que hay que analizar, que hay que valorar. Por otra parte, ¿por qué se abandonaron los dos los dos portavoces anteriores, como era la de Asturias y Ildefonso? Perdón, no me acuerdo del nombre de... Los que faltan son Ildefonso y Tere, que renuncian. Eso, y Teresa. ¿Por qué abandonaron? No hemos sabido, en las plataformas no hemos sabido nada de esto. O sea, me imagino que ha habido algún tipo de problemas, si han sido personales, si han sido en la coordinación. Y me imagino que es 1 minuto y medio, sí. Estás hablando de los controles de nuestra coordinadora. No has especificado a BlackRock y como que BlackRock es el culpable. Yo creo que tenemos que hacer un mea culpa y una evaluación. O sea, si no hemos llegado a más, el problema es nuestro, es de nuestra organización. Apoyo lo de Marisa, que ella decía que hay gente que dice. Yo creo que se puede demostrar perfectamente que nuestra organización, desde la 5ª Asamblea, va hacia una verticalización. Y en esta, por lo que llevamos de presentación de enmiendas a las normas, vamos a continuar con esa verticalización más profunda. Los fundadores, entre los que se hallaba un difunto ya que nos dejó de Canarias, estarían avergonzados de qué rumbo estamos tomando. La verticalidad no tiene nada que ver con la democracia. Me gustaría que, no sé el tiempo que habíais destinado a los portavoces, pero ha sido exagerado. Y por favor, podemos hablar,
que para eso estamos, pero no gritar. Estamos en una sala pequeñita, nos oímos casi sin el micro y yo creo que es fundamental que nos entendamos. Me gustaría oír una evaluación real de la portavocía. Me toca a mí, por eso te lo pido. Me lo han dicho, vamos, para adelantarnos, ir ganando tiempo. Bueno, yo creo, primero, el balance de actividad, de las actividades de los 2 últimos años de la COESPE, Comisión de Organización y de Portavocía. Hay un informe de organización y portavocía que hemos participado los portavoces, es decir, pormenorizado de lo que hemos hecho los 2 últimos años. Portavocía está y ha funcionado, digamos, en sintonía absoluta con organización. Se han tomado las decisiones colegiadamente, digamos, y por consenso fundamentalmente. Ha habido pocas votaciones. Por lo tanto, cuando se hable del balance de organización y de portavocía, en todo caso se podrá criticar lo que haya que criticar, que estamos abiertos a las críticas. Bien, dicho esto, por un lado, ¿no? Las razones del abandono, entre comillas, de 2 compañeros portavoces, es que o sea, de uno de ellos, al menos, no las conocemos, pero ni tú, ni ninguno de los que estamos aquí. Y a nadie se le puede poner una soga en el cuello, como se suele decir, para que digan sus razones. No se conocen, no se conocen. Entonces, no podemos explicar lo que no conocemos, claramente. Hay otra razón, que fue una razón... ¿Te puedo pedir que cuando hables de alguien pongas nombres? Pues claro, ahora lo voy a poner. Digamos que hemos conocido la información que se nos dio por parte de Ildefonso, compañero de Valencia, que al día siguiente de la 5ª Asamblea dimitió. Fueron razones personales y hay que respetar. La otra compañera que dimitió hace aproximadamente 1 año, no sé cuánto, pues no hemos conocido realmente, y se había comprometido a hacer un informe, no lo hemos conocido. No lo digo yo. Yo creo que todos los que hemos estado y todas las que hemos estado en organización y en portavocía lo podemos refrendar, no lo hemos conocido. Por lo tanto, y lo hemos pedido insistentemente, que sepamos y que sepáis, por escrito y de viva voz, en algunas conversaciones que hemos mantenido con ella. Bien, y luego yo en absoluto estoy de acuerdo con que haya una verticalización, en absoluto, vamos, radicalmente en contra. Lo explico. Porque es que hablar de verticalización sin más, pues es que tenemos horizontalidad total. Y alguno me diréis, o alguna, pues no es verdad lo que dices. Pero es que con solo decir eso no basta. Nosotros tenemos una organización absolutamente distinta a cualquier otra que hemos conocido, y nosotras. Cuando digo nosotros, por favor, perdonad que... Entonces, somos una organización con cantidad de pelajes, cantidad de posiciones políticas, cantidad de posiciones personales y cantidad de organizaciones. Y en ese ecosistema que convivimos todas y todos, hemos funcionado de manera consensuada generalmente en todas cuantas acciones hemos hecho a nivel territorial y a nivel estatal. ¿Cómo no vamos a cometer fallos con todo esto que tenemos, con este ecosistema? ¿Y cómo no vamos a tener fallos si ha habido abandonos en algún caso por parte de algunos compañeros y compañeras y bajas en otros casos por razones? Por ejemplo, yo me quiero acordar, y lo digo claramente aquí, del compañero Polo. Hoy no está aquí. Polo es uno de los elementos fundamentales de esta COESPE, no puede estar hoy aquí. Y ha estado trabajando hasta el penúltimo día. Y va a seguir trabajando si se recupera. Del compañero de Canarias que hablaba antes, Nazario, que falleció, que su compañera está aquí con nosotros, Mari. En fin, hemos tenido bajas, cantidad de ellas en Cataluña, por ejemplo. Yo estuve en la 10ª Asamblea de Cataluña y allí había una retahíla de compañeras y compañeros fallecidos. Nosotros, jóvenes, somos gente mayor, que tenemos ya un límite. Entonces, no podemos pedir, no sé cómo explicarme. Tenemos luego el debate de normas, tenemos el debate de tabla. En normas tengamos... Y luego hay otra cuestión. Nosotros somos gente con sentido común.
precisamente por nuestra edad. Normalmente, perdón, que sí, que termino ya. Somos gente con sentido común. Apliquemos el sentido común. Apliquemos el sentido común y, sobre todo, querámonos, cuidémonos. Hemos trabajado muy bien en los 2 últimos años y anteriormente también hemos salido de una situación brutal, el tema de la COVID, que ha retrotraído a mucha gente a sus casas. Pensemos en eso, hombre, y pensemos cómo mejorar y cómo actualizar. Y, sobre todo, no pensemos en grandes presupuestos organizativos o políticos, porque es que, de verdad, que tenemos un límite, que no vamos a ir a más, que nadie va a ser más de lo que somos ahora mismo, me figuro, que hemos llegado, como dirían los hermanos Marx, al borde del precipicio y afortunadamente hemos dado un paso hacia adelante. Nada más, compañeros y compañeras. ¿A quién le toca ahora? ¿Se oye bien? Bueno, pues 2 cositas del informe que yo entiendo. Soy Jesús Isabel, portavoz de Castilla y León, aunque vengo por Valladolid, y en representación de toda Castilla y León junto con otros compañeros. Dicho lo cual, hay que tener un poco cuidado con el tiempo y querernos todos, efectivamente, también los compañeros que no somos portavoces, porque luego se piden y lo que hay. Y ahora empiezo ya la intervención. Estando de acuerdo con lo que es un informe, echo de menos en ese informe algunas cosillas. La primera que he hecho es que hoy abriésemos esta asamblea hablando de genocidio y olvidamos el mayor genocidio que ha habido en España, que es con nuestros compañeros y compañeras de la residencia, a esas que dejaron morir en la residencia. Eso se llama genocidio. Eso que nosotros en el informe tenemos que seguir diciendo, porque de alguna manera estamos al pie, a la vuelta, y eso sería una de nuestras reivindicaciones y algo histórico que tenemos que tener y que lo vamos dejando para atrás porque pensamos que no nos toca. Dicho lo cual, puedo coincidir que muchas de las cuestiones que estamos haciendo no son lo que nosotros pedíamos y no podemos hablar de organización y portavocía porque entonces, ¿para qué vamos a duplicar las comisiones? A lo mejor con una valdría y no tenemos 2. Lo que sí que echo de menos es, y esto os lo digo de corazón y sin ninguna crítica, pero entiendo que deberíamos de corregir para la próxima, es que por lo menos las actas de los portavoces fuesen públicas y así las podríamos ver y podríamos ver todo lo que hay. Nadie discute que no hayan trabajado nuestros portavoces, nadie discute, pero hay muchas maneras de trabajar. A lo mejor, en vez de tanta charla, tanto no sé qué, sí que se les ha echado a lo mejor de menos en algunos territorios y en algunas acciones que hemos hecho que estaban más de pie. En vez de hablar tanto de economía, a lo mejor también se les echa algo de menos cuando hay que hablar de las pensiones mínimas y lo que representa. Dicho lo cual, no voy a comer mucho más tiempo porque todas y todas sabemos a lo que hay y nosotros creemos que efectivamente ahí está. Pero la reforma del 23 nos ha abierto una puerta que creo que la estamos olvidando. El 10 de marzo del año que viene, la AIREF va a tener competencias, va a tener ahí. Y con esta Europa veremos a ver lo que hay. Y con una deuda contenida veremos a ver, como decimos, que nos deben la deuda que nos deben. ¿De acuerdo? Pues nada más, compañeros y compañeras. Juan Miguel. Juan Miguel. Yo quisiera resaltar una cosa que me parece muy importante. La COESPE, en estos años hemos logrado crear, difundir y que todo el mundo entienda lo que es un cuerpo de conocimiento de lo que es la seguridad social, de cómo funciona, de sus mecanismos, qué es lo que nos permite, nos ha permitido y nos va a seguir permitiendo de abordar el combate por la defensa del régimen de reparto con mejor conocimiento que muchos de los que incluso desde el gobierno hablan de ella. Ese es un éxito muy importante y eso es de todos. Y eso es una cuestión de todos. Se ha hablado de que hay equivocaciones en algunos papeles que se han hecho. Eso es de humanos. Pero decir en general que hay equivocaciones y decir cuáles son, pues te quedas con el marrón de que no hemos equivocado, que todos sabemos, por una cosa, compañero.
Se equivoca el que trabaja. Por supuesto. Se equivoca el que trabaja. Tú lo has dicho. Ahí sí que... Yo lo digo porque yo paso corriendo a una cosa trabajo. Es decir, algo nuevo no podemos decir, no se puede decir algo nuevo de lo que hemos venido haciendo. ¿Algo nuevo de qué? Lo que se ha explicado es las consecuencias, la situación de las perspectivas con las que nos vamos a encontrar mañana. Las perspectivas que nos vamos a encontrar mañana y enriquecer a la COESPE de esos conocimientos, unos generales más complicados, otros menos complicados. Eso es armar el colectivo de la COESPE, que lo hace hoy día del núcleo de gente que más avanzado ha hecho en el tema de las pensiones. Y nada más. Yo voy a tardar poco, los 2 minutos que tenemos. Hay en el punto 1 del informe, donde es verdad que no pone que el acuerdo de la quinta asamblea era de 1.200 euros de salario de pensión mínima. Es verdad que no lo pone. Y es verdad que eso entra en un texto que dice reafirmarnos en nuestro programa. Y incluso ese verbo casi no sería correcto ahí. Pero yo pido que eso se retire porque de alguna manera no es el acuerdo de la quinta asamblea. Y yo sé que se me puede responder, Ramón, que no pone que sea un acuerdo, pero es que es lo que figura ahí. Entonces yo sí que pediría que eso se retirase porque el acuerdo de la quinta asamblea fueron una pensión mínima de 1.200 euros. Entonces, eso que se rectifique o que se ponga. Que no acabamos, ¿eh? No quiero entrar en ese debate, por favor, porque va a llegar la tabla reivindicativa, pero todos los que estuvimos en la quinta asamblea lo sabemos, no podemos decir que no. Además hubo un debate, yo fui una de las que lo defendió. Yo lo voy a decir ahora. ¿Perdón? No, perdona cuando acabes, lo siento, es que pensaba que se me oía. Ajá, pero ¿nos podemos responder unos a otros? No, ¿verdad? Vale. Vamos a ver, compañera, es que no podemos estar todo el día con un punto, solo con un punto. Claro. Y además hay otros apartados donde se puede introducir esto. Claro, pero es que lo pone aquí, yo no lo he introducido, lo pone aquí. Claro, es que tú no me puedes responder. En todo caso, Ramón, ahora si tiene turno de réplica, podrá decirlo. Yo lo digo, no tiene turno de réplica, pues nada. Yo sé que esto se va a debatir en la tabla reivindicativa y cada uno traemos ahí nuestras propuestas. Yo es verdad que siempre estoy con eso porque a mí me gusta de alguna manera ser coherente con lo que acordamos. Y hay cosas que se acuerdan con las que yo no estoy de acuerdo y me gusta cumplirlas. Y por eso yo pido que se cumplan y se mantengan y en todo caso yo pediría que eso se retirase para dejar un informe aceptable desde mi punto de vista. ¿Vale? Soy de Cataluña, mi nombre es José Salas. A ver, lo que estamos debatiendo ahora es un informe de portavocía, de la comisión de portavocía que han elaborado, y según comentaba Ramón, que era el que inició el debate, los 3 portavoces que nos quedan, con lo cual Damián, Paqui y Ramón son los que defensores de ese tipo de informe. Yo veo que sí que hay cuestiones que en Cataluña nosotros planteamos y en nuestras coordinadoras hicimos aportaciones para que Ramón lo tuviera en cuenta en el tema, pero creemos que este informe es adecuadamente completo, dada la situación que hemos tenido. Otra cosa es que se alargue en temas, pero si veis, el tema de las asambleas, el tema de la mujer, el tema de brechas de géneros, pensiones mínimas, etcétera, todo eso está recogido. Y estamos haciendo un relato de los últimos 2 años. Y ese informe es el único que se tiene que votar. En todo caso, nos ciñamos al informe de lo que han elaborado esas 3 personas y ya está. Y lo demás son cuestiones que en todo caso después podemos comentar, pero que
verdaderamente nos ciñamos a las palabras, porque también Ramón se ha extendido en temas de macronúmeros, etcétera, dando una situación. Pero lo importante es que le demos lectura y que le demos las aportaciones que creamos necesarias, como hicimos en Cataluña, en las 4 o 5 coordinadoras que hemos dedicado al margen de todas las asambleas locales que hemos elaborado, conjuntamente con todas las mareas que tenemos. Así que yo os remitiría a que estudiando bien ese informe que han hecho los 3 compañeros de portavocía, nada más. Me toca a mí la palabra. No tardo nada. Lo primero, bueno, a mí me parece muy bien el informe, pero comentar un poco que cuando se habla de transparencia y verticalidad, también tener en cuenta que es más fácil, como yo digo, criticar un libro que escribirlo, empezando por ahí. Y luego después, que lo que no entiendo es que a la hora de presentarse a portavoces por los distintos territorios, hay muy pocas personas que se presten a ello. Entonces, si queréis que esta COESPE sea de otra forma, porque no estáis de acuerdo, desde vuestros territorios también podéis presentar candidaturas a portavocías, nada más. Juan Casamayor, de Castilla-La Mancha y miembro de la Comisión de Comunicación. Yo estoy escuchando aquí muchos comentarios que, no sé, en mi opinión no son correctos. Tenemos que saber que los portavoces y las portavoces de COESPE son la cara visible y la voz del discurso de COESPE. Y lo que ellos transmiten son las decisiones que se toman en la comisión de organización de COESPE. Entonces, no sé por qué acusarle de verticalidad a los portavoces cuando ellos solo transmiten los mensajes que se aprueban en la comisión de comunicación de COESPE. Gracias. Vamos a ver, solamente me voy a referir a un par de cuestiones que no me he referido antes porque no podía. Solamente pensar una cosa. Bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo con que nosotros no tengamos que tener teoría económica. Es fundamental en este mundo global y que nos enfrentamos a los intereses del gran capital y las entidades financieras y la banca, que tienen una filosofía económica y política y una ideología conservadora y además fagocitante. ¿Cómo se puede afirmar aquí que se teoriza excesivamente de economía? Eso nosotros no podemos y nosotras no podemos permitirnos el lujo de decirlo. Tenemos que tener teoría, tenemos que profundizar, tenemos que tener posición de clase, porque todos y todas las que estamos aquí hemos sido trabajadores y trabajadoras. Y precisamente la vigencia de la COESPE está basada también en parte por esa conciencia de clase que tenemos de haber sido trabajadores y trabajadoras. Y eso no significa que no tengamos teoría, tenemos que tener teoría. Teorización contra los intereses del gran capital y contra sus teorías. Y desde luego yo entiendo que la COESPE, si no hubiera tenido teoría, unida a la práctica que hemos desarrollado, cuando digo la COESPE digo todas y todos, no hubiera sido posible cambiar algunas de las cosas y parar algunas de las cosas que hemos parado. ¿Alguien se cree que si no hubiéramos tenido teoría y práctica en las calles, en las plazas, en los pueblos, nos hubieran recibido como nos han recibido los grupos parlamentarios? Todos, absolutamente. ¿Alguien se cree que hubiéramos podido cambiar las leyes o modificar las leyes sin nuestra teoría? ¿Alguien se cree que nos sentamos delante del gobierno o de sus representantes y sin teoría se puede llegar a concluir que cambien leyes? Nosotros no podemos ser ignorantes, compañeras y compañeros, porque no lo somos, porque tenemos experiencia, porque tenemos conocimiento y porque tenemos compañeros y compañeras que están formados enormemente para dar cuerpo teórico también a esta COESPE. Ese es un dato que quiero destacar. Y luego otro dato es que tampoco se nos puede decir que en el informe de portavoces digamos que no destaquemos el tema de las pensiones mínimas. Y es que no se trata de destacar nada.
Se trata de un informe de gestión, que es lo que ha planteado el escrito. Luego la intervención de Ramón ha sido más amplia para enmarcarlo en la situación política y económica mundial y en nuestro país. Pero hay que leerse el informe, y en el informe recogen una serie de objetivos. Entonces, no se puede decir que es que falta en el informe destacar lo de las pensiones mínimas. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede decir esto? Cuando estamos en las calles continuamente peleando por las pensiones mínimas y por llegar al salario mínimo interprofesional y por cerrar la brecha de género. Esto es también un error manifiesto político. No podemos ser... Perdón, es que estoy sin verte. Bueno, termino ya. Acaba. Si es que yo no doy réplicas, compañero, yo soy portavoz y doy mi opinión en torno al informe que hemos presentado. No, pero insisto, tengo que tener ese derecho, como tenemos el derecho los portavoces de intervenir en aquellas cuestiones que... No, en cualquier momento no, estamos hablando del informe, compañero. Por favor, compañeras y compañeros, Es una táctica aquí que no se habla, no se dialoga, ¿vale? Que acabe el compañero y luego ya queda otra persona y pasamos a la votación. Bueno, yo nada más que decir que es una vieja táctica siempre eso de meter en la rueda para cortarte. Me da igual, yo llevo desde los 14 años, tengo 70 en el mundo sindical y bueno, me parece que no es de recibo pues no dejar intervenir a aquellos que han presentado ese informe, nada más. Vale, que vale. Es mi posición, nadie tiene que defenderme a mí, me tengo que defender yo mismo. Puedo aclarar alguna cosa. Uno, lo que ha salido de Resistencias de Jesús, de acuerdo en recogerlo, de hecho hemos estado en esta batalla tanto como hemos podido, no está todo recogido, pero igualmente han habido otras cosas que incorporaremos al informe. Segunda cuestión, lo de las actas de los portavoces. Es que los portavoces hemos estado trabajando permanentemente. Nuestras actas son las entrevistas que damos, los mítines que pegamos, y ahí, si nos equivocamos, pues en organización o donde sea, nos llaman la atención. Oye, que eso no estaba aprobado, tal. Pero es que si encima tenemos que redactar cada vez que Paqui, Damián y yo nos metemos por teléfono y tenemos que resolver e ir a un sitio... Vaya, es que, en fin, nos van a tener que subir el sueldo, ¿eh? Porque no hay tiempo, solo para escribir esto la faena que hemos tenido, ¿eh? Entonces, que seáis comprensivos, los colectivos, las comisiones hacen actas, los portavoces, no es posible técnicamente, porque nos pasaríamos el día, en lugar de estar viendo de un lado para otro, escribiendo, que ya bastante lío tenemos. Y la última cuestión, que yo creo que sí es de fondo, lo que planteaba la compañera, ¿eh? Se dice que debemos mantener el tema del 60% y no se pone una cantidad porque esa cantidad está variando continuamente. Y por tanto, en realidad, lo que debería poner aquí son ya casi 1.300. Por eso, para ponernos de acuerdo y no liarla, ahora hemos estado en el País Vasco. En el País Vasco tienen un montón de pancartas que siguen reivindicando los 1.080, cuando ya hay que pedir más. Hoy el 60% de ahí es mucho más de lo que aprobamos en la Asamblea. Y por eso tiene esa redacción. No hay ninguna intención, por tanto, seguir insistiendo y, claro, es difícil, porque es más fácil en un mitin hablar de una cifra y la gente te entiende mejor que no decir el 60% del salario medio. Más o menos nos hemos ido saliendo. Pero lo que tenía... Ese era el sentido de ponerlo de esa manera, ¿eh? Y en todo caso, oye, lo discutimos después cuando hablemos de programas, si hay cambios, y se recoge. No hay ninguna voluntad de minusvalorar lo que era el acuerdo colectivo de la última Asamblea. Nada más. El resultado de la votación es 30 a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Se aprueba por mayoría.